Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este conversatorio sobre el análisis de la toma de protesta de la primera mujer presidenta de México. Me voy a permitir hacer una breve presentación de quienes nos acompañan. Le agradecemos al doctor Jaime Ortega Reina, quien es profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Es politólogo, también es latinoamericanista y pues se ha desempeñado en este ámbito por muchos años. También le damos la bienvenida al maestro Arturo Chávez, quien es titular definitivo de la facultad. Dentro de su campo de investigación está la sociología política y jurídica y en la facultad ha ocupado diversos cargos como secretario general, jefe de la División de Estudios Profesionales y coordinador de la carrera de sociología, y en la administración pública se ha desempeñado como director general de Ecología y Desarrollo Sustentable en Tlalpan y recientemente como coordinador de proyectos especiales en la Jefatura de la Ciudad de México. Y nos acompaña la maestra Selene Romero, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra por la Facultad de Ciencias Políticas. Es especialista en género en América Latina, en temas contemporáneos de esta región. Y bueno, pues estamos de manteles largos. Este conversatorio tiene el objetivo de analizar la toma de protesta de la primera mujer presidenta en México, el hecho de que Claudia Sheinbaum sea nuestra presidenta, pues ha marcado un momento histórico y es relevante, pero además llegó con 36 millones de votos. Es decir, no es solo la primera mujer en ocupar el cargo, también es la candidata con más sufragios en la historia del país. Pero además, este triunfo es un hito simbólico en la lucha por la igualdad de hombres y mujeres y el reconocimiento de las mujeres en la política. Su llegada, si bien ha sido celebrada, pues también ha abierto un debate de lo que representa el avance de los derechos de las mujeres y en qué medida pues su liderazgo impacta de manera estructural. La victoria de Sheinbaum no es personal, sino es colectiva, afirmando con fuerza: no llego sola, llegamos todas, lo que ha resonado en muchas mujeres que ven su presidencia como una conquista histórica, tanto en términos simbólicos como en la promesa de un proyecto que incluya políticas concretas para mejorar la vida de todas las mujeres y también del resto de la población. Por eso en esta primera ronda, cada uno de ustedes tendrá 5 minutos y el primer eje, pues justo es un discurso contundente. El 1 de octubre: no llegué sola, llegamos todas, rompiendo el techo de cristal. Y sobre esta llegada de Claudia Sheinbaum, que es parte y producto de una lucha histórica de muchos años, eh, la pregunta pues es justo, es un triunfo de todas. Entonces les pedimos a cada uno de los participantes que puedan darnos sus reflexiones para iniciar el conversatorio. Eh, si les parece, ¿quién quiere iniciar? Maestra Selene. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación, Rosa, maestra Rosa Merlín, al Centro de Relaciones Internacionales por albergar el evento del Seminario de Relaciones Internacionales Jurídicas, ¿no? Y también evidentemente es un gusto compartir esta mesa de reflexión con mis colegas Jaime Ortega y Arturo Chávez. En un evento, como tú dices, pues es un hito ya en la historia de México. Estamos siendo testigos de la historia, ¿no? Somos parte también de esta historia. Y efectivamente, como mencionas, creo que es importante partir de ahí, ¿no? De este enunciado tan contundente: en no llegué sola, llegamos todas. Es decir, hablar en un sentido del verbo de llegamos en plural es sumamente importante, ¿no? No es una victoria, como ya lo reflexionabas, en un sentido meramente personal, sino que es un cúmulo de las luchas históricas, de la presencia, ¿no? De las luchas de las mujeres en nuestro país,
en América Latina también, y podríamos decirlo así incluso, ¿no? Del sur global. Entonces creo que es algo importantísimo. Si bien se va a hacer cargo de una institución de carácter moderno colonial, ¿no? En sentido patriarcal, que es la toma del poder del Estado, creo que en ese sentido también se rompe con esto porque efectivamente al hablar en un verbo plural como el llegamos todas, ya nos está hablando de un sentido colectivizado, ¿no? De derechos, colectivizado también de responsabilidades y de participación. Yo así lo interpreto. Me interesa traer a colación, por ejemplo, una reflexión que el lunes le escuchaba a Diana Fuentes a propósito de esta toma, ¿no? Cuando ella mencionaba que si lo tomamos en sentido literal, ¿no? Por ejemplo, el todas, pues evidentemente no son todas, ¿no? O sea, no están todas ahí en sentido literal, pero que si lo tomamos en sentido retórico, tal cual, en sentido efectivamente aristotélico de representación a nivel político, filosófico, simbólico, pues es que sí somos todas, ¿no? Tan solo tú lo decías, 36 millones de votos, empezando por las mujeres que votamos por ella, ¿no? Evidentemente también los varones, pero en este sentido, ¿no? Cuando se habla del genérico femenino, pues sí, las que votamos ahí por ellas, pero incluso las que no votaron, ¿no? En donde en este proyecto, y un poquito más adelante lo vamos a mencionar, cuando hagamos el análisis de su discurso, ¿no? ¿Cómo va incluyendo? Es decir, y lo cito textual, ¿no? No nada más habla de esta visibilización de las mujeres en términos históricas, sino en términos históricos, perdón, sino también de las mujeres que hemos sido anuladas, por ejemplo, ¿no? O que han sido anuladas. Dice ella, ¿no? Literal, a muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión pues se ha ido revirtiendo, ¿no? Hoy sabemos que las mujeres participan en grandes hazañas en la historia de México desde diferentes trincheras, creo, ¿no? Ahí ella también lo menciona, y el hecho de que se nombre presidenta con A y haciendo alusión a este lenguaje inclusivo, por ejemplo, cuando habla de abogada, científica, soldada, bombera, doctora, ingeniera, maestra con A, creo que ahí nos va interpelando, ¿no? En diferentes sectores. Pero no obstante, también dentro de este discurso, que creo que esta es una frase contundente y que va a trascender en términos históricos, por supuesto, el no llegue sola, llegamos todas, habla también en hecho muy concreto de aquellas personas, por ejemplo, que no han podido tener una voz audible, ¿no? Y habla de las mujeres de los pueblos originarios, por ejemplo, ella tal cual lo dice, ¿no? De las mujeres indígenas, pero también menciona a las trabajadoras del hogar, habla de las bisabuelas que, por ejemplo, pues son analfabetas, ¿no? También de las madres que primero nos dieron la vida y luego todos los demás. También quienes no son madres, por ejemplo, menciona aquí a las tías, ¿no? En esa situación de hacer también un discurso contemporáneo, ad hoc y que nos llegue, que nos sintamos interpeladas, ¿no? Y además de las hermanas, las hijas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, ya haciendo alusión a este eco y guiño del discurso que le escuchaba a Diana Fuentes, evidentemente sí es en una retórica, pero no en sentido peyorativo, sino una retórica amplia a nivel político-filosófico de representación simbólica, porque la llegada de una mujer, ¿no? Y una mujer, no cualquier mujer, evidentemente. Quizá no nos hubiéramos sentido interpeladas si hubiera llegado otra mujer de otro partido, sino una mujer como Claudia Sheinbaum, ¿no? Es la que está evidentemente hoy día encabezando y representando lo que desde diferentes voces, desde diferentes lugares de enunciación, hemos hecho, ¿no? A lo largo de la historia, muchas mujeres en nuestro país. Que se visibilice y reconozca la presencia de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones. Y no sé si ya me pasé de los 5 minutos. Muchas gracias, maestra Selene. Y esto que comentas, pues sí, me parece muy importante porque en estos días yo he dado como seguimiento a
noticias, entrevistas, a redes sociales, periódicos, y me parece que están y estamos como muy al pendiente de lo que hace, de lo que dice y no dice o cómo lo dice la presidenta. Y en este contexto, Marta Lamas y también otras voces feministas nos dicen que Claudia Sheinbaum es un ser humano y como seres humanos nos podemos equivocar. Sin embargo, el foco de atención está justo en eso y no se le da ese trato ni esas expresiones como si fuera algún otro presidente, Miguel de la Madrid, Cedillo, Calderón. No sé si me explico. Es decir, ha generado también esto una serie de reacciones diversas, de expresiones misóginas y machistas, más allá de las que puedan hacer algunos actores, ¿no? Como Rafael Inclán, que es lamentable, pero incluso analistas y académicos también las han hecho. En este sentido, me parece que también la presidenta lleva sobre sus hombros una gran carga de expectativas, pero que si fuera hombre no las tendría. Y tiene muchísimas expectativas, una vigilancia, repito, muy puntual de lo que dice, cómo lo dice y qué hace. En este sentido, a mí me gustaría que pues, el doctor Jaime Reina justo nos pueda compartir su opinión respecto a esta lucha histórica de muchos años y que llega por primera vez una mujer presidenta a nuestro país. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Rosa Merlín. Es un placer un gusto estar aquí con la colega y el colega Arturo, el colega Selene Romero, la doctora Selene Romero, para hablar de este tema tan importante. Efectivamente, me parece que tenemos que reconocer una cierta condición atípica, ¿no? Del seguimiento que estamos haciendo de este proceso. Creo que hay elementos muy novedosos en la propia historia del país, más allá, digamos, del propio señalamiento que se ha hecho aquí de la primera presidenta. Hay un conjunto de elementos que además han colocado expectativas, horizontes, y el propio discurso, los propios discursos del primero y del día 2, yo lo extendería quizá hasta la primera mañanera, ¿no? Me parece que ahí se cierra un círculo muy interesante en tres espacios muy distintos, con tres tonalidades distintas, pero un discurso muy unificado. Es decir, sin muchas grietas. Lo pude ver bastante armado, pensado, reflexionado, justo en esta vigilancia de la que hablas, maestra Rosa. Creo que hay esa preparación justamente. Considero primero que la frase que la doctora Selene ha mencionado, pues, digamos que es el eje fundamental, tiene el mismo impacto o probablemente sea aún más profundo que el por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Me parece que está jugando ese lugar bisagra de organizar por la política, ¿no? Que la presidenta va a impulsar en el sexenio, lo cual me parece de entrada continuidad y diferencia, ¿cierto? Porque sabemos que entre las más desprotegidas o los sectores más desprotegidos de la sociedad, las mujeres juegan un papel clave, ¿no? En esa situación de precariedad, de abandono, de violencia. Entonces, creo que ahí hay un sentido de complementariedad que está llevando a otro nivel, una idea que es muy visible y era muy visible sobre todo en la primera mañanera, que es una idea de una política social enfocada en los cuidados, ¿no? Enfocada en la protección, en el bienestar. Creo que ahí se nota muy bien, se notó en el Zócalo, por supuesto. Y yo lo que podría decir es que es un paso fundamental para la democratización del país. Efectivamente, hay muchos enclaves pues, autoritarios, oligárquicos y patriarcales. Y esos enclaves, bueno, van cediendo a las presiones y algunos reaccionan inmediatamente, ¿no? Por fortuna, yo considero, espero no equivocarme, yo considero que la sociedad está en un momento muy importante. La sociedad mexicana está en un momento muy de avanzada en este momento. Y aunque hay expresiones como estas que ha señalado, que son deleznables, por supuesto, la mayoría social está en otra cosa. O sea, el país está en otra cosa, la nación está esperando otra cosa, y en ese sentido resuena, ¿no? No resuena un discurso excluyente de ninguna manera, ¿no? No resuena como una demagogia de ninguna manera.
está haciendo sentido esta proposición de llegamos todas, como dice la presidenta, ¿no? Y claro, puede ser incluso un juego de palabras, ¿no? Llegamos todas las mujeres, efectivamente, como bien explicó, pero podría ser también, llegamos todas las personas que no hemos estado incluidas en el proceso democrático, que nos hemos sentido excluidas. Es decir, permite, ¿no? No está encerrando la política, la está abriendo. Me parece que, y eso es muy importante, ¿no? Porque es el ánimo de la sociedad. Yo sí noto ese, bueno, no lo digo yo porque lo note yo, lo digo porque vimos 36 millones de votos, ¿no? Hay un ánimo social de avanzada que está viendo los derechos, está viendo el bienestar, está viendo la protección, que reconoce, por supuesto, que hay muchas deudas y que hay que empezar a saldarlas, que algunas ya comenzaron a ser saldadas y que falta un largo camino, pero lo que noto, por fortuna, es no solamente la primera mujer presidenta, fundamental, no solamente una mujer con esas cualidades y capacidades que hay que reconocerlas, son muy importantes, pero además un ánimo social muy de avanzada, es decir, en la que todavía se pueden hacer muchas cosas muy buenas, ¿no? Muy progresistas, muy de avanzada, muy de transformación de la sociedad, ¿no? En el sentido de mayor, más derechos, el derecho a tener derechos, ¿no? De ampliar, desmercantilizar, proteger, es decir, sí hay ese ánimo social, ¿no? Y eso a mí me parece, como ya dijo la maestra Selene, ya estoy en los 5 minutos, histórico, ¿no? Porque no solamente hay un liderazgo, sino que hay condiciones para ese liderazgo. Y eso me parece a mí un hito. Gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Sí, me parece que este primer discurso de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum es contundente con justo esto, no llego sola, llegamos todas, y retomo esto que comenta, que es importante entender que no quiere decir que solo va a beneficiar a las mujeres, sino también a los hombres y al resto de la sociedad que ha sido invisibilizada. Y además también en su discurso es muy contundente al decir soy presidenta, remarcando en efecto esta. Y lo que se busca es promover esta sociedad más equitativa. Ya también lo dijo, va a mandar una propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional en búsqueda de esta igualdad sustantiva. La idea de que ahora es nuestro tiempo también implica que ha llegado el momento, me parece, de cuestionar y cambiar las estructuras de poder que han mantenido a las mujeres fuera de ciertas oportunidades. Y Marta Lamas ha resaltado que la llegada de una mujer a la presidencia es un avance significativo, pero también advierte que no va a resolver en automático todos los problemas, ni de género, ni de violencia. Recordemos que nuestro Estado-Nación está fundado en estructuras patriarcales. Entonces, estas expectativas de que creemos que por ser mujer en automático va a solucionar los problemas, pues es algo que también tenemos que ir como reduciendo en este sentido. Entonces, ahora me gustaría justo preguntarle al maestro Arturo Chávez cómo esta lucha histórica de muchos años es lo que va a evidenciar a esta primera mujer presidenta, porque también hay un discurso, ¿no? De Claudia es una extensión del oficialismo y de Andrés Manuel, y entonces se borra esta lucha histórica de muchos siglos. Adelante, maestro. Muchas gracias, mi querida Rosa Merlín. Agradezco la invitación, agradezco compartir con los colegas, con les colegas. Este, yo quiero plantear algunas cuestiones que sí tenemos que pensarlas. Digo, más allá de celebrar y de hacer una apología de la llegada de una mujer, pues plantear qué problemas va a enfrentar, ¿no? O sea, una mujer que va a enfrentar, en primer lugar, esta idea de qué significa llegamos todas. Porque no llegan todas, ¿no? O sea, esto es una buena frase y ojalá llegaran todas. Pero ella está inaugurando un enfrentamiento a una cultura patriarcal y machista que tiene mucho arraigo en la ciudad mexicana y que enfrentarlo va a costar mucho trabajo, no va a ser labor de un sexenio, pero que sin duda el hecho de que lo encabece una mujer le da mucho más aire a que si lo encabezara un hombre.
¿no? Entonces, creo que el cambio de fondo que tiene que darse en este proceso de su presidencia es un cambio de cultura, es un cambio estructural, es un cambio no, y allí difiero de los que dicen que se rompe un techo de cristal. Ella dice, no, yo quiero un feminismo social, yo quiero un feminismo de las mujeres de abajo, de las obreras, de las campesinas, de las mujeres que sufren realmente el atraso económico, ¿no? La desigualdad económica, que sufren la violencia, que sufren el que no les paguen los salarios justos por el trabajo realizado que le pagan a un hombre. Es decir, ella quiere un feminismo que reivindique sí, sí a todas las mujeres, pero sobre todo a aquellas que históricamente han sido abandonadas. Por eso coincide mucho su narrativa con la de Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todo primero los pobres, ¿no? Por el bien de todo primero las mujeres, porque han sido las que históricamente han sido marginadas, ¿no? Entonces, eso requiere de un enfrentamiento cultural que lo estamos viviendo todos los días. Y paso al segundo punto. Efectivamente, la sombra del caudillo, ¿no? Está allí presente. Y la oposición, que es machista, que es racista, que es clasista y que tiene un alto grado de misoginia, pues ve en eso un atentado contra la idea de que llegó una mujer, ¿no? Entonces, claro, en su esquema atrasado, no pueden entender que una mujer tenga este nivel de liderazgo. Y pareciera que olviden efectivamente su historia. Claudia fue una luchadora social desde muy joven. Fue líder del movimiento estudiantil aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Estudiantil Universitario, y hay muchas referencias de su capacidad organizativa, pero fue también una gran funcionaria cuando fue secretaria del Medio Ambiente y tuvo un liderazgo en la construcción del segundo piso que en su momento también los detractores descalificaban, y en el Metrobús y en obras que ella encabezó innovando, ¿no? Pero también fue líder en un grupo de científicos, no ella como científica, sino una comunidad de científicos que llegaron a obtener un premio Nobel. Es decir, tiene toda una trayectoria que no puede ser opacada por la sombra del caudillo, porque tiene su propia historia, y una historia además ligada a una posición política muy clara, que es una posición política de izquierda, ¿no? Que es otra visión de hacer las cosas. Entonces, pero esta sombra del caudillo no es una sombra del caudillo, es una sombra de la derecha que le quiere poner a este nuevo liderazgo, que es muy distinto. Y tercero, cómo construir un feminismo social centrado en aquellas que han sido menos favorecidas y que esa sea la punta de lanza. Invertir los derechos de las mujeres no para aquellas que ya tienen estos derechos. Gran parte de la clase política hoy día, la Cámara de Diputados es paritaria, tenemos presidentas en el INE, tenemos presidentes en la Suprema Corte de Justicia, es decir, en la parte política la sociedad mexicana ha avanzado a pasos agigantados, pero no en la parte social, ¿no? No en el día a día, no en la vida cotidiana, no en las universidades. Pregúntense cuántas rectoras hay en este país, cuántas directoras hay en esta universidad. Es decir, hay una parte social donde no hemos avanzado, y allí creo que Claudia va a tener un gran impulso, en la parte donde no hemos avanzado. Y para eso necesitamos una nueva manera de ver la acción de los derechos de las mujeres, donde efectivamente, como dice Jaime Ortega, estemos incluidos los hombres. Porque, ojo, una perspectiva que crea que el problema de las mujeres solo se resuelve a partir de las propias mujeres es una perspectiva que va a caer en el vacío. La otra parte es fundamental. Si no se deconstruyen, dicen los que saben, al sector masculino, difícilmente vamos a poder avanzar. Y esto nos obliga a que con el llegamos todas se incluya a la parte masculina. Y en las políticas de la Secretaría de la Mujer se incluya la parte masculina en este enfrentamiento cultural necesario para transformar
lo que ya Andrés Manuel llamó la revolución de las conciencias en cuestión de perspectiva de género. Y creo que allí tenemos que avanzar y que es un desafío. Y ojo, yo estos 6 años lo tomo como un desafío donde todas y todos los actores tenemos que poner nuestro granito de arena para avanzar en el sentido que está marcando la presidenta. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y para pasar justo a la segunda pregunta, que podemos irla ligando, ¿no? con la tercera, es que en efecto creo que es importante romper con esta narrativa de que Claudia es una extensión de Andrés Manuel López Obrador, es decir, es un discurso misógino y machista. Claudia tiene su propio sello, es una mujer de izquierda, es decir, no es algo, ¿no? que se haya dado por generación espontánea. Ella ha estado con las luchas estudiantiles y bueno, lo podemos ver en su biografía. Sin embargo, sí creo que está haciendo cosas distintas para diferenciarlas del gobierno de Andrés Manuel. Y justo la pregunta va, ¿en qué se va a diferenciar del gobierno obradorista? Maestra Selene. Sí, efectivamente, hay una diferencia, ¿no? Si bien podríamos hablar de continuidad y cambio, continuidad en que evidentemente en términos de un proyecto de largo aliento, de lo que significa la cuarta transformación, pues ahí está, ¿no? Ella es la que va a secundar este segundo piso tal cual, ¿no? De la cuarta transformación y pues ahí está muy marcado en el proyecto de nación, en estos 100 puntos, ¿no? De cómo va a ser este proyecto. Pero bueno, hay una diferencia tan solo desde esta impresión en el sello personal, ¿no? Sí, es una mujer de izquierda, ya lo estaban ustedes hace un momento narrando, desde dónde viene, cómo se ha construido. No es una mujer improvisada en lo absoluto, ¿no? Es una mujer con una trayectoria importante en términos de activista desde muy joven, ¿no? En un seno familiar también ella misma se ha pronunciado como hija del 68, ¿no? Entonces eso tiene un impacto para darle continuidad y que representa en este sentido, y aquí también coincido con lo que está marcando el maestro Chávez, ¿no? En donde el proyecto debe ser de todas, todos y todes, ¿no? Creo que eso lo está señalando Claudia Sheinbaum, ¿no? En términos de su postura, de su discurso, de cómo se está acercando a la población mexicana. En ningún sentido yo pensaría que un cambio radical es que Claudia esté marcando, por ejemplo, un separatismo en donde sea un gobierno en donde le habla a las mujeres. No, pero aquí la diferencia es que es una mujer que hace visible lo que no estaba visible y que ella misma dice, hay que nombrarlo, porque si no lo nombramos no se ve, ¿no? Y también haciendo eco a lo que señalaba hace un momento Jaime Ortega, ¿no? También aquí en esta visibilidad, pues están todas y todos, ¿no? Y todos quienes han estado desposeídos por el sistema, ¿no? Y como se podría decir dentro del discurso de la cuarta transformación, por ese neoliberalismo. De ahí que entonces se dé un humanismo en ese sentido, pues mexicano, ¿no? Creo que ahí esto es lo que le va a tocar a Claudia. Creo que ahí también hay una diferencia importante. Va a marcar un sello y que ya nos lo deja ver incluso en las mañaneras, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de esta, si bien es una continuidad, hay un cambio significativo, ¿no? En ese sentido, porque bueno, sí se implanta, pero aquí también descubrimos una gran oradora. Algo que, por ejemplo, el pueblo mexicano no había visto o no tenía como esa confianza y reconocía en la figura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que a partir de estos días, porque son escasos días, ¿no? En donde ella se ha parado desde el discurso, en la toma, ¿no? En el Congreso, también al decir los 100 puntos, ¿no? En esta ceremonia del bastón de mando y en las mañaneras, creo que habla de esa postura, de ese cambio, ¿no? Importante, una gran oradora, una política segura, plantada, que no está a la sombra de nadie. En eso también coincido con Arturo, ¿no? En donde nos hacen creer que es esa sombra del caudillo, pero hablando de otras posturas, por supuesto, que no comulgan con este proyecto de nación, ¿no? Y nada más decirles, ¿no? Rápidamente, en esta forma, creo que sí, y aquí de diferenciación, ¿no? Pues cómo van a estar organizadas las propias mañaneras, en donde se ve
por supuesto, una inserción de una perspectiva crítica de género, ¿no? Sí hay una perspectiva de género. Es decir, no niego que en el gobierno anterior no haya ciertas líneas interesantes, pero que a partir de ese discurso de Claudia están muy marcadas, ¿no? Que incluso, por ejemplo, algunas feministas que consideraban la postura de Claudia como jefa de gobierno quizá un poco tibia o no marcada, creo que incluso han replegado ese discurso y le reconocen esa perspectiva crítica de género, ¿no? Cuando habla de vida saludable, de humanismo mexicano y memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente el miércoles el detector de mentiras, pero ahí hay una continuidad, ¿no? Pero le da otro tinte. Y, por ejemplo, el hecho de que haya un jueves de mujeres en la historia. Insisto, no creo que sea en absoluto separatismo, sino es nombrar lo que no había sido nombrado en términos de un reconocimiento. Por eso cuando se habla del llegamos también todas y de presidenta con A, pues es posicionar ahí y darle el reconocimiento a la lucha de las mujeres en términos históricos, ¿no? Desde diferentes trincheras que han sido pues, los propios feminismos o las luchas de las propias mujeres. Creo que ahí es un cambio significativo porque Claudia en el discurso, en su posicionamiento, en su proceder en estos días, ¿no? Y como está proyectando a la nación en el futuro cercano, pues es con una marcada perspectiva de género. Sí. Muchas gracias, maestra Selene. Ahora damos el uso de la voz al doctor Jaime. Adelante. Muchas gracias, maestra Rosa. Yo coincido plenamente con la colega y el colega. Creo que lo que diría de principio es que ese cambio que estamos viendo cultural, de hecho ya ocurrió, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchos no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero ya ocurrió, la oposición claramente nos ha dado cuenta. Para ponerse al día y no desaparecer, tendrán que ponerse al día. De hecho, un poco lo intentaron, ¿no? Esbozaron anárquicamente, desordenadamente, con la candidatura de la opositora, pero claramente lo forzaron, ¿no? Pero la sociedad creo que sí ha sufrido un proceso muy importante de cambio cultural, la sociedad global, además, no es una condición exclusivamente mexicana. Y en ese sentido me parece primero, ¿no? Que la insistencia de la sombra, pues es una insistencia más bien mediática, ¿no? Es de columnista, no hay una sensibilidad social que apunte hacia allá. En primer lugar. En segundo, evidentemente, como han señalado la colega y el colega, hay demasiada personalidad y demasiado liderazgo para hacer sombra, ¿no? No hay manera, ¿no? de que haga sombra. Lo que sí hay que reconocer es esa continuidad de proyecto, ¿no? Y hay una continuidad que tiende a marcar diferencias, ¿no? El gobierno de López Obrador, yo lo he tratado de conceptualizar como un gobierno que transformó las relaciones entre el Estado y la sociedad, rompió o borró muchas de las mediaciones con las cuales se articulaba la política del Estado en la sociedad, y eso hizo entrar en crisis el propio panorama sobre el cual se había movido la transición y el neoliberalismo. Y lo que apunta el gobierno de Sheinbaum a partir de los 100 puntos, a partir de su discurso y a partir de la propia experiencia que hemos visto, es a recomponer muchas de esas mediaciones, porque un gobierno no puede vivir sin esas mediaciones en la sociedad. Y yo creo que ella va a tener más, me da la impresión, ya veremos, ¿no? De ser una gran constructora, ¿no? Yo creo que va a tratar de reconstruir lo que López Obrador movió para tambalear el Estado neoliberal, ¿no? Y que bueno, lo hizo y creo que lo hizo hasta donde pudo también, porque hay muchas resistencias al interior. Yo creo que el gobierno de Sheinbaum va a apostar más por un momento constructivo, ¿no? Pero no es un momento constructivo anodino, ¿no? Inocuo. Es como ya lo señaló la compañera, un gobierno con una perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva en el mundo actual es una perspectiva que tiende a la totalidad, es decir, tiende a atender efectivamente al conjunto de la sociedad, pero desde una manera distinta. Ahora, yo, quizá por la formación latinoamericanista, me preguntaba mucho, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en el continente? Yo creo que Sheinbaum tiene, primero es una mujer de izquierda más parecida a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández,
en una sociedad curiosamente menos conservadora, a pesar de que sabemos que tiene grandes rasgos conservadores y detestables, pero tiene muchas mejores condiciones sociales. Ahí está la legitimidad de los 36 millones, no es poca cosa. Eh, y esto la diferencia, digamos, ¿no? De esos, y además no depende, como en el caso de Cristina, ¿no? De la relación que tuvo en algún momento con el expresidente, que además era su esposo, sino que hay una libertad mucho más grande, ¿no? Yo creo que Claudia tiene muchos elementos de autonomía que otras experiencias y por eso de autonomía de ejercicio de la política. Por eso me parece la hipótesis de la sombra, pues me parece un recurso, de una oposición que no sabe de dónde, no saben de dónde agarrarse, no atinan, tienen la brújula totalmente descompuesta bueno, se inventan eso pues porque les suena, ¿no? Les parece que es por esa vía, pero en realidad yo noto unas condiciones muy favorables, unas condiciones de posibilidad de legitimidad social, de cambio cultural, por supuesto hay mucho trabajo que hacer y hay que afinar, de proyecto de reconstrucción de muchas relaciones y mediaciones estatales, de la política estatal. Y además, bueno, qué decir, ¿no? Hay sendas diferencias. Por ejemplo, es muy probable que haya una mayor participación, por ejemplo, en política exterior, ¿no? Que era algo que López Obrador no tenía, ¿no? Porque no le interesaba de una manera tan, ¿no? Creo que puede haber, bueno, la propia inauguración de la Secretaría de Mujeres me parece bueno, el decálogo, ¿no? La cartilla que lee, me parece que sí sienta las bases de la diferencia, ¿no? Pero no es una diferencia en contradicción, es una diferencia en profundización, ¿no? Curiosamente. Y eso no lo habíamos visto en los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. Ya me estoy en los cinco. Muchas gracias, doctor Ortega. Maestro Arturo, Claudia, una mujer de izquierda, ¿en qué se va a diferenciar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo me preguntaría, ¿y por qué se tiene que diferenciar si somos del mismo proyecto? ¿No? O sea, ¿qué necesidad? Este, por supuesto que esta idea de los que dicen que se debe diferenciar es porque asumen que Claudia es sometida a López Obrador, cosas más lejos. Yo cada vez que me decían eso mis adversarios, les decía que basta con que revisen el gobierno de la Ciudad de México. Y voy a poner 5 ejemplos. Claudia creó una estrategia de seguridad distinta a la estrategia nacional, ¿no? Que ahora va a reproducir a nivel nacional. Claudia creó dos universidades públicas distintas a la que había creado López Obrador, ¿no? La de Medicina y la Rosario Castellanos. Claudia se metió a cuestiones de género en la Ciudad de México con el Instituto de las Mujeres, con la Secretaría de las Mujeres, y ahora lo va a replicar a nivel nacional. Claudia tuvo una política ambientalista en la Ciudad de México, ¿no? Bastante importante, y que lo acaba de decir en su toma de posesión, ¿no? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de que haya 3 millones de barriles diarios si queremos cambiarnos a energías de otro tipo? ¿No? O sea, realmente lo que debemos estar preocupados es el otro, cambiar de enfoque, ¿no? Y así como estos ejemplos, digo, sobra decir las diferencias que hubo con el tratamiento de la pandemia, ¿no? Que en la Ciudad de México se tomó un esquema muy distinto a nivel nacional. Entonces, por supuesto que Claudia tiene ideas y tiene formas y tiene estilos que marcan y han marcado una diferencia en toda su historia, no a partir de ahora. Pero lo que pasa es que la gente no lo quiere ver, ¿no? Claudia, como lo dijo y cito al propio López Obrador, a diferencia de él, Claudia es una científica cuya narrativa requiere de datos, de información, de conocimiento, no solo de la vieja manera de hacer política con una retórica y sí negativa, ¿no? No, cada proyecto debe estar sustentado, cada proyecto debe estar fundamentado y cada proyecto debe tener viabilidad, ¿no? Aquí no vamos a hacer ocurrencias en esta etapa de la segunda transformación. Tercero, Claudia tiene un lazo natural con el mundo académico y científico de este país. Hoy la ciencia debe de tomar en cuenta cuáles son las necesidades y los grandes problemas nacionales.
No podemos seguir haciendo ciencia que solo satisfaga nuestros currículums. No, la ciencia debe de servir a la sociedad. Y eso creo que por la trayectoria de Claudia puede lograr hacer empatía con las universidades públicas y con los centros de saber de todo el país. Y eso va a ser una gran diferencia de gobierno. Y por último, y esto es lo fundamental, Claudia tiene sensibilidad de mujer, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, cuando ella reconoce el papel no solo de los cuidados de la familia, de la madre, ¿no? Toda esta visión humanista, porque no es otra cosa más que un humanismo. Y esta nueva manera de pensar y de enfrentar los problemas, creo que marca una gran diferencia tanto en el estilo, como en la narrativa, como en las acciones que va a emprender. Ella sí está realmente sensibilizada con los grandes problemas de las propias mujeres, que incluye, yo insisto, a los hombres, pero los hombres somos el problema, ¿no? O sea, se nos tiene, ¿eh? Y eso también hay que reconocerlo. Y yo sí creo que si bien, como bien dice Jaime Ortega, hay un contexto social favorable, no nos confiemos. Fueron 36 millones de votos, de un 60% de la población que vota, ojo, 60 y tantos. Hay un 40 que no se ocupa de la política. Y hay un buen porcentaje que sigue creyendo y que sigue en el antiguo régimen. No nos confiemos. El proceso que ha impulsado la transformación cultural de este país debe ser un proceso de largo calado o corremos el riesgo de regresiones como en Brasil y como en Argentina. Yo siempre diré, estemos alerta, porque los procesos de cambio en el mundo tienen regresiones si no se trabaja, como bien dice Jaime Ortega, a nivel social. Y como bien dice Selene, este es un problema de todas, todos y todes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y también coincido en por qué tenemos que diferenciar el gobierno de Claudia con el de Andrés Manuel, pero sí me parece importante hacerlo patente, porque es importante romper estas narrativas y que desde la academia pues se discuta para que la comunidad y quienes puedan ver estas reflexiones, pues también puedan mirarlo desde acá, porque esto no lo cuestionaban con los gobiernos priistas, ¿no? Es decir, no se hacían estos comparativos, pero ahora sí. Y en este sentido, creo que Claudia ha desarrollado un estilo discursivo propio como científica y como académica, y cabe destacar que en estos discursos que ha dado lo hace en un lenguaje sencillo y también cercano al pueblo. Es decir, aunque es científica y aunque es académica, creo que a veces algunos de nosotros podemos ser más académicos, ¿no? Con un lenguaje poco entendible, pero que sí busca este acercamiento al pueblo y que incluso en algunos discursos o notificaciones que hace, trata de explicar qué implica la reforma en un lenguaje muy sencillo porque es muy técnico, ¿no? Poder explicar estas cuestiones de la reforma judicial, por ejemplo. Creo que como científica no se pone en un pedestal, sino que se baja en el sentido de decir, vamos a explicarlo, porque el conocimiento es para todas y es para todos. Y además entiende estos grandes problemas de la sociedad mexicana. Me parece que es un discurso antineoliberal, es un discurso feminista y de principios. Y por supuesto que va a ser muy difícil desvincularse de esta narrativa obradorista, porque va a ser la base de esta cuarta transformación, pero sí ha puesto su sello como presidenta. Hubo diversas críticas en este primer informe, hubo algunos analistas que incluso tomaban como el tiempo y decían, le dedicó 9 minutos, ¿no? A la referencia y la figura de Andrés Manuel. Y bueno, en este sentido, la pregunta es, ¿cuáles son estas pistas en el discurso de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? Maestra Selene. Sí, Rosy, muchas gracias. Y reconocer también, ¿no? Antes de entrar a las pistas, que bueno, evidentemente podemos visibilizar a partir de lo que implica Claudia y ha implicado en la historia nacional. Es decir, es la primera mujer también en ingresar a un doctorado en ingeniería ambiental. O sea, eso es importante también hacer referencia. Es la primera mujer
electa por elección popular como jefa de gobierno de la Ciudad de México y es la primera presidenta. Evidentemente esto se ve reflejado en el discurso, ¿no? En el discurso, en el proyecto, en una continuidad, como decíamos al principio, pero también hay estos cambios, ¿no? Hay estos, a lo mejor en términos de cambio, este abono, este plus, vamos a llamarlo así, porque creo que es algo que no teníamos, pero que con ella se fortalece. Eso es importante también señalarlo, ¿no? Ahí coincido con los colegas. Y en ese entendido hay pistas, ¿no? Para la profundización, para este abono importante, significativo, en donde ella parte, por ejemplo, del nacionalismo mexicano. Es un rescate este nacionalismo y hace un recuento en el discurso de esta toma, ¿no? De posesión, pues de todo el México independiente, pero además con esta perspectiva de género, ¿no? Con esta perspectiva feminista. Me llama mucho la atención y yo se lo decía a todo el alumnado, ¿no? Acá en la facultad de los grupos que imparto, en donde nosotros hemos tenido un imaginario de las mujeres en la historia como la esposa de, ¿no? Y por ejemplo, ahí rompe Claudia, ¿no? Lo menciona Josefa Ortiz, ¿no? Y todos pensamos en el de Domínguez. Es decir, está imprimiendo un lenguaje además y en los hechos, ¿no? Ahí es donde tiene que haber esta traducción y esta importancia significativa en la acción. Está hablando de un lenguaje ya no sexista, ¿no? Está dejando atrás el lenguaje sexista, está dándole la valía a las mujeres y también a los pueblos que no han sido reconocidos, ¿no? Hace énfasis, perdón, a la riqueza cultural de México. Yo entiendo que forma parte del discurso nacionalista mexicano, pero lo enfoca desde esta perspectiva crítica, ¿no? O sea, le da este cariz altamente progresista en donde nos podemos sentir identificadas, identificados y también identificadas, ¿no? De ahí la importancia del lenguaje inclusivo, en donde, bueno, incluso habla de Margarita Maza, le quita el de Juárez, ¿no? Entonces, le da la valía y la importancia a las personas por sus acciones y por su aporte a la historia. Creo que eso es significativo en términos de las pistas que ella tiene a nivel de este discurso. Por supuesto, hay una continuidad, ¿no? Pero muy, muy importante en donde aquí, la verdad, ¿no? Pues que revisamos los feminismos en la historia, no nada más mexicana, sino regional y mundial, pues ella dice, condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. Eso evidentemente se empata, ¿no? Con cualquier tipo de feminismo. Y estamos hablando incluso de estas posturas desde el sur global, ¿no? Y desde la desposesión. En un momento, por supuesto, donde ella, si estamos diciendo que es la primera en muchas cosas, habla de estos privilegios que ha tenido, ¿no? Por cómo nació, por cómo es, pero al servicio de los demás. Creo que eso es algo bien importante cuando lo refleja en el discurso. También otra situación, pues hablar de este segundo piso de la cuarta transformación, en donde por supuesto que habla de este humanismo mexicano con estos 10 puntos, ¿no? En donde pues ella lo hace, ¿no? Con el lenguaje que ustedes ya están mencionando y evidentemente como científica, habla de los porcentajes en términos de bienestar, ¿no? Cuánto se redujo la pobreza, cuánto se aumentó en el bienestar, ¿no? Y cómo nos hemos visto favorecidos como sociedad, ¿no? Y favorecidas. Entonces, bueno, creo que ahí son claves contundentes, importantes. También de esta situación, evidentemente se hace responsable cuando se habla de la reforma judicial, ¿no? En el discurso lo toma y lo asume en términos de la democratización del país, pero también cuando se le ha cuestionado, ¿no? Previo como presidenta electa, ¿no? Con esta situación de la militarización y ella como mujer, que es algo que también se critica desde una perspectiva feminista, ella habla, es Guardia Nacional sin militarización, porque nos está diciendo, ¿no? Entre líneas, que el proceso de militarización evidentemente implica una violencia, ¿no? Implica la repatriarcalización territorial y creo que ella ahí en el discurso nos da las claves para decir, por ahí no vamos a ir. O sea, sí hay un proceso en términos de la Guardia Nacional, de la presencia, pero que incluso viendo el desfile, ¿no? El 16 de septiembre,
hacen esta Guardia Nacional vinculada con el pueblo mexicano. Hay infancias en el desfile, ¿no? Hay mujeres en altos cargos, en estas posiciones, ¿no? Por ejemplo, de mando, de oficialía, en donde, por ejemplo, es un campo tradicional que está totalmente masculinizado. Entonces, esto también lo hace parte y lo continúa en el discurso, ¿no? Por supuesto que ahí hay estos claves, yo podría identificar como las más sobresalientes. Muchas gracias, maestra Selene Romero. Le damos el uso de la voz al doctor Ortega. Muchas gracias, doctora Rosa, maestra Rosa Merlín. Yo siguiendo algunos de los discursos de la presidenta, eh, me noté algunas cosas. Estas que menciona la doctora Selene son muy importantes. El quitar el apellido, ¿no? Muy común, ya interiorizado, ¿no? Esa referencia, ¿no? Al vínculo matrimonial. En otros discursos, sobre todo en el de recibimiento de la constancia de mayoría, que da en el Teatro de la Ciudad, si no mal recuerdo, hace un recuento también de grandes figuras de la historia nacional en clave de participación de las mujeres, y ahí se mete hasta muy entrado el siglo XX, habla de Consuelo Uranga, ¿no? Habla de Esther Chapa, la doctora Esther Chapa, que fuera muy importante, ¿no? En la izquierda de los 50, 60. Entonces, decir, sí es alguien que no está, está, mejor dicho, comprometida con el rescate de esa historia. Las mañaneras son muy claras en ese sentido. Esa es una diferencia. López Obrador tenía una intuición con respecto a todo esto, pero no lo tenía tan claro porque pertenece a otra generación. Y esa generación le daba la intuición, ¿no? Tenía como los grandes trazos, pero no podía profundizar. Aquí sí vemos una profundización de muchos de esos elementos. Eh, Aquí la diferenciación, y vuelvo también a la pregunta anterior, no me parece tanto una contraposición, sino una complementariedad, ¿no? Y eso se nota mucho en el discurso, en la toma de protesta, en términos, por ejemplo, de lo educativo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes, está presente, muy presente, la idea de la innovación científica, de la construcción de nuevas instituciones, es decir, sí hay un vuelco y una perspectiva distinta en este discurso, ¿no? Coincido plenamente, están las bases, y las bases son muy claras, y son las bases que, digamos, ha tenido por un siglo, desde la Revolución Mexicana, la búsqueda de mayores derechos y de libertades y de igualdad, ¿no? Que es la cuestión de la soberanía, indudablemente, pero es esta mirada de una nueva generación expresada en una mujer activista, en una mujer con un recorrido, con vasos comunicantes en el pasado, sus abuelos, militantes del Partido Comunista, su madre también vinculada al movimiento del 68, ella misma vinculada. Todos estos elementos hacen una condición muy importante, yo muy única, me atrevería a decir, un recorrido distinto por la propia política, y que están expresadas en este discurso de la toma de protesta. No es al mismo tiempo, el discurso me parece al mismo tiempo un guiño con todo lo que se considera positivo del pasado. Efectivamente, el nacionalismo, la idea de la soberanía popular está presente, pero también con una renovación en términos de lo educativo, ¿no? De la visión ecológica, ¿no? Efectivamente, de la presencia de las mujeres en el pasado, y por supuesto en el presente, ¿no? Estamos en el presente porque estuvieron en el pasado, ¿no? Y entonces ese nombrarlas es muy importante, y que es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque no está resuelto, ¿no? Ahí tenemos que escarbar en esas historias, ver los vínculos, las innovaciones del siglo XX, del XIX, del XX, de esa presencia, ¿no? Tenemos los grandes trazos, las compañeras académicas han hecho muchísimo de ese trabajo, pero nos falta muchísimo todavía, ¿no? En términos de las más recientes, ¿no? Tenemos muy presentes las más recientes. Por eso digo que hay un vínculo con el pasado, porque la presencia de Ifigenia Martínez no era casual, ¿no? Una presencia que conectaba esa historia, justo. O sea, estaba la historia en vivo, ¿no? Es muy, muy, muy significativo, ¿no? Y saliendo un poco del discurso, el entorno, ¿no? Yo creo que el entorno es un entorno, efectivamente tienes razón el maestro Arturo Chávez,
nunca en política no hay absolutos, ¿no? Y mucho menos la victoria absoluta es absolutamente cuestionable y todo se puede deteriorar y lo hemos visto, ¿no? En otros momentos. Bueno, en Brasil me parece clarísimo. Pero el entorno es un entorno efectivamente más festivo, ¿no? No es la toma de protesta de Calderón, no es la toma de protesta de Peña, ¿no? Es otro momento de la historia. eh, y de alguna manera, creo que el discurso sella ese primer cierre, ¿no? Ese primer momento que se vivió. Y volviendo, ¿no? Al discurso y a la pregunta anterior, yo creo que la diferenciación está en que hay mayor profundidad en muchas cosas, ¿no? Mucha mayor claridad y mucha mayor profundidad en temas que habían estado descuidados y que eran grietas en la idea de construcción de un nuevo régimen político, que creo que es lo que está atrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Maestro Chávez, adelante. Gracias, mi querida Rosa. Claves hay muchas y las claves no hay que buscarlas solamente a partir de la toma de posición como presidenta, sino hay que encontrarlas en su historia, en su trayectoria, en lo que ha hecho desde que era estudiante, desde que se solidarizó con la lucha de Rosario Ibarra de Piedra, desde que compartió las Adelitas en la defensa del petróleo, desde que fue investigadora de la UNAM con problemas graves de la ciudad moderna, como es el problema del medio ambiente. Es decir, desde su ejercicio gubernamental como secretaria del medio ambiente y como jefa delegacional en Talpan, y efectivamente como la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, allí hay que encontrar las claves de una mujer que está comprometida con un proyecto político, sin duda alguna, y allí es una unión entre el pasado, pero también entre el futuro, porque el humanismo mexicano no es una apuesta al pasado, eso también hay que dejarlo muy claro, es una apuesta al futuro, es una apuesta donde el factor nacionalista es solo un elemento. En realidad estamos hablando del humano. Y como decía Carlos Marx, todo lo que tenga que ver con lo humano me compete, ¿no? Es una idea de que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con la juventud, que tiene que ver con las personas de la tercera edad. ¿Y cómo vas a construir una política de gobierno a nivel nacional que atienda no los datos estadísticos ni solo los logros económicos, sino que cambie la manera de vivir del niño que vive en pobreza, que no solo es un dato, que es un estilo de vida que no nos gusta y que nos lacera, o de una mujer que es golpeada, o de un anciano que es abandonado. El humanismo mexicano tiene que ver con hacer de la política del gobierno una manera de vivir mejor a cada uno de los individuos que habitamos este país de principio. Incluso ser solidario con otras realidades como lo hizo Andrés Manuel con Centroamérica. De eso se trata. ¿Y cómo hacerlo? Y allí viene la otra gran clave. A partir de investigar, de estudiar, de entender los problemas en sus dimensiones complejas y darle salidas en sus dimensiones complejas. Es decir, se trata de encontrar alternativas viables que sean resultado de la investigación. Por eso la unión entre la ciencia y la política hoy es fundamental en este país, para ella. Y allí hay que encontrar una clave también, en su formación de científica. Y otra clave, que quizás pocos hablan de ella, es que es una mujer, como bien dicen, un ser humano realmente empático con su familia, con sus nietos, con sus hijos, o sea, con sus amigas y amigos. Es decir, es un ser humano sensible a la vida de cualquier otro ser humano, porque luego hacemos esta idea mítica de la presidenta o el presidente como en los viejos tiempos. No, Claudia Sheinbaum es un ser humano que vivió igual que vivimos todas y todos nosotros, ¿no? Y eso es una clave para entender su empatía
porque compartió las problemáticas de gran parte de la sociedad en la que ella ha vivido, ¿no? Y por último, voy a referirme a una experiencia. Ella es una mujer disciplinada al extremo. O sea, la disciplina que le da su formación científica lo lleva a la disciplina. Es decir, esta idea de que, y ya lo digo, la cito a ella en varias reuniones, cuando fue jefa de gobierno, algunos mandos dudaban de su capacidad para tener autoridad y disciplina, porque la veían, decía ella, la cito, menudita, flaquita, así, y además mujer, ¿no? Pero en realidad, Claudia tiene un carácter y una disciplina y una voz para poder dirigir, para poder coordinar, como cualquier ser humano debería de tener en este mundo, ¿no? Es decir, no se achica ni se agranda frente a nadie. Ella decía, si yo voy a voltear hacia abajo, será para darle la mano a la gente, solamente, ¿no? Entonces, esta visión de igualdad, de equidad, de solidaridad con los otros seres humanos es una clave muy humana en ella. Y creo que por ahí debemos también aprender a conocerla. No a la política, no a la científica, no a la mujer, ser humano. Porque en eso consiste gran parte de cambiar el paradigma en el humanismo mexicano. Que todos nos veamos como seres humanos independientemente de nuestra posición económica, de nuestra clase social, de nuestra formación intelectual, de cualquier otro tipo de distinción y discriminación que es tan común en comunidades, incluyendo las comunidades universitarias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, me parece que es muy importante desmitificar esta idea, ¿no? De la figura del ejecutivo, de la ejecutiva, de este presidencialismo que ha pesado por años en la historia política de este país, y quitar este disfraz implica que hay un acercamiento del pueblo, ¿no? Con los gobernantes. Y vamos ya a pasar a esta segunda parte que tiene que ver justo con este discurso de Claudia Sheinbaum en el Congreso, pero también en la Plaza de la Constitución, el 1 de octubre, y que está marcada por muchos simbolismos, como la entrega del bastón de mando, la presentación de su agenda de gobierno con los 100 compromisos, y que fue un evento de celebración y de un momento histórico y de afirmación de su liderazgo para servir al pueblo, y también está ligado con este gobierno, con principios de humanismo mexicano que no habíamos encontrado en la historia política de nuestro país. La entrega del bastón de mando, pues es un objeto de gran simbolismo entre las comunidades indígenas y los pueblos originarios, y resalta este valor, este respeto al legado cultural de México. Y además, en este primer acto como presidenta de México, vamos a encontrar a una serie de invitados, presidentes de Brasil, de Chile, de Colombia, de Cuba, de Honduras, además de la primera dama de Estados Unidos y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Entonces, me parece que también esto nos da mucho de qué hablar por la diversidad de líderes latinoamericanos, muchos de ellos con estas tendencias de izquierda, pero con esta búsqueda de colaboración regional. Y me parece que en este sentido, pues Sheinbaum puede buscar esta profundización del fortalecimiento de las relaciones con América Latina y estrechar estos lazos estratégicos con Estados Unidos, con Europa. Y acá va a ser como muy importante que Claudia Sheinbaum revise qué va a pasar en materia de política exterior, porque Andrés Manuel decía, la mejor política exterior es la interior. Pero creo que Claudia tendrá que hacer esta revisión y virar, porque necesitamos fortalecer las relaciones con América Latina, y en materia diplomática también hay algunas cuestiones relevantes con los embajadores de carrera. Entonces, en esta segunda ronda, uno de los puntos que nos interesa pues escuchar sus reflexiones son sobre los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum y el bastón de mando. Te damos el uso de la voz, maestra Selene. Muchas gracias. Bueno, pues son temas nodales, ¿no, maestra Merlín? Precisamente.
vamos a irlo decantando en ese primer nivel, ¿no? Sobre esta ceremonia del bastón de mando y los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum. Bueno, también es una ceremonia significativa. La verdad es que estos días, ¿no? Sobre todo el 1 de octubre, ha sido un bombardeo, pero demasiado rico, ¿no? En términos de imágenes nunca vistas, ¿no? Es decir, donde nos apela, nos conmueve, ¿no? Esta situación de estar rodeada de mujeres, la ceremonia de bastón de mando, donde son las líderes de los pueblos originarios, por ejemplo, que dan esta batuta de mando, y además haciendo un ritual, ¿no? En reconocimiento y en la conciliación de México real en términos de acciones, ¿no? De esta igualdad cultural, ¿no? De este pluralismo cultural y el reconocimiento efectivo a los derechos, prácticas, que así debería de ser, ¿no? Ya que estamos en esta situación, ¿no? Como mencionaba el maestro Chávez, de un humanismo, se van dando los cimientos para que se haga y se materialice el humanismo mexicano. Creo que es muy, muy valioso el tener esa representación ahí a nivel ceremonial, de las mujeres hablando en su lengua originaria también, ¿no? Y que cuando se hace todo este despliegue ya de los 100 puntos, que hay que decirlo, son 100 puntos, son muchísimos, pero que en ningún momento hubo un hartazgo por parte de la audiencia. De hecho, en algunos momentos, ¿no? De interrupción de la propia presidenta cuando hablaba, ya se cansaron, ¿no? Con esta formación también de maestra, de docente, ya se cansaron, seguimos, ¿no? También dando, y como se ha mencionado, en un lenguaje totalmente que puede vincular a la gente. Y a mí me llama la atención en estos 100 compromisos, obviamente por mi formación como internacionalista y como feminista acá de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Que en términos de política exterior, por ejemplo, pues sí, va a darse prioridad, ¿no? A los principios constitucionales, ¿no? De la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, pero algo innovador y de reconocimiento a nuestro país es por en 2020, digamos, proclamarse con una política exterior feminista mexicana. Y no se vio en el discurso, ¿no? Yo sé que a lo mejor se da por sentado, pero el hecho es que hay que, creo, ¿no? Desde mi perspectiva y además porque hemos trabajado en ello, ¿no? Acudimos al foro paralelo de esta cuarta conferencia mundial de política exterior feminista en el mundo, ¿no? Que se organizó acá en la Secretaría de Relaciones Exteriores en julio. Creo que es importante nombrarlo porque además México tiene la vanguardia y la batuta en América Latina, o lo que podría denominarse en los países, si es que cabe el término, ¿no? Del sur global. Entonces, bueno, yo creo que eso es significativo e importante que se esté señalando. Ahora bien, de manera muy ejecutiva, muy rápida, también hablaba yo de la formación y de esta situación, ¿no? De perspectiva feminista, pues hablar, ¿no? Tal cual, por ejemplo, de la República Day para mujeres en estos puntos del 50 al 55, ¿no? En donde también se reconoce, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Creo que eso es un avance significativo, importante, que la presidenta lo deje en claro. Desde la Secretaría de Mujeres, que ya se venía trabajando, como bien lo señaló el maestro Chávez, ¿no? Al interior de la Ciudad de México, pero que se haga a nivel federal y que además tal cual, ¿no? Nuestra líder, ¿no? La presidenta hable de esta, digamos, obligatoriedad de fiscalías especializadas en feminicidios en todos los estados, porque no se da, o sea, no da la vuelta y lo pone de cara, ¿no? Hay un problema a nivel nacional en donde México es un estado feminicida. Entonces hay que tratar, hay que resolver esto, hay que mitigar la violencia, ¿no? Y bueno, evidentemente el fortalecer y hablar de derechos agrarios también es esta situación de cómo hay un discurso, como ya lo decía el maestro Chávez, hacia las mujeres trabajadoras, hacia las mujeres agrícolas, ¿no? Perdón, pues sí, en ese sentido, ¿no? Del sector agrario, por ejemplo, también es importante en donde está aquí hablando de cuidados, ¿no? También ahí, por más que no, ¿no? Ciertos feminismos
sienten este guiño, ¿no? En los 100 puntos, cuando se habla del reconocimiento del trabajo de cuidados, ¿no? De la igualdad sustantiva, por ejemplo, y también de algo que fue criticado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando cerró las estancias infantiles. Inmediatamente aquí en el punto 55 se habla de volver a estos Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Arrancando precisamente con estos centros de estancia infantil, ¿no? Entonces, el hecho de que también cada punto ya en el nivel, cuando lo vemos, lo leemos, porque bueno, lo estábamos escuchando, ¿no? Nos íbamos emocionando, por supuesto, pero ya cuando lo vemos en papel, que todo tenga el título de república con trabajo y salario justo, república rural, justa y soberana, república soberana con energía sustentable, república próspera y conectada, es decir, que protege al medio ambiente, república, 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 pues totalmente nos hace entender que es para, por y desde el pueblo, ¿no? También es lo que nos compete en términos del análisis del discurso, entender que es un proyecto para el pueblo, ¿no? Que eso es lo que etimológicamente significa república. Y bueno, yo con eso cerraría este primer punto. Muchas gracias, maestra Selene Romero. Le damos el uso de la voz al doctor Ortega. Muchas gracias. Yo, particularmente la ceremonia, fue muy, bueno, yo no lo sabía, no sé si los demás lo sabían, pero a mí me sorprendió mucho que la persona que le entregó, la mujer que le entregó el bastón, es una habitante de un poblado que se llama Cherán Atzicuirín, que es justamente donde hizo su tesis de licenciatura esta de las cocinas, de las estufas, ¿no? Ecología, es decir, de nuevo, ¿no? Está movilizando esas viejas conexiones, digamos, al ser una trayectoria distinta a la de López Obrador, ¿no? Aquel político que recorrió el país, que hizo carrera política, era un político profesional, en el sentido de que vivió de eso. Aquí hay otra ruta, pero esa ruta no la desliga del pueblo, ¿no? No la desliga de ciertas comunidades o espacios. Entonces, esa presencia ahí a mí es lo que más me ha llamado la atención. Coincido absolutamente con todo lo que dice la maestra Selene, en términos de la importancia, además de un tema, digamos, que es una deuda histórica que seguirá por mucho tiempo, porque no es fácil remontar la condición de los pueblos originarios, ¿no? Estructurales, con toda su diversidad, hay que decirlo, con un sector muy, muy politizado, muy por fuera de las instituciones, que también existe, ¿no? Entonces es un elemento que hay que trabajar y creo que la presencia ahí, los sectores más críticos, ¿no? A la izquierda, ¿no? En este caso, no les gusta mucho esa disputa, ¿no? Pero habla de que hay un sentido ahí de reconocimiento y que me parece importante. Y lo conecto en el caso de los 100 puntos, a mí los que particularmente me llaman la atención, porque creo que hay un combo aquí que no podemos desligar, por eso cerraba la anterior participación insistiendo, ¿no? En que es un intento, yo creo que bastante avanzado de cambio de régimen, en el sentido, primero, de la construcción de instituciones, ya lo dijo la doctora Selene, con el Sistema Nacional de Cuidados, pues es construir instituciones, pero además es construir instituciones en un mundo caótico, en un mundo en crisis, en un mundo en guerras, reconociendo el elemento más importante de cualquier proceso post-neoliberal, que es la desmercantilización, me parece. Creo que por ahí viene oponer a la mercantilización extrema de la vida, de los mundos de la vida que vivimos durante 40 años, este Sistema Nacional de Cuidados a mí me parece clave, ¿no? Un elemento clave. Es decir, que no está aislado del conjunto de los procesos civilizatorios, me atrevería a decir, ¿no? Y que, bueno, tiene mucho diálogo con otras experiencias, por ejemplo, en Colombia, esto es muy claro, ¿no? En términos ecológicos. Pero particularmente los 100 puntos, quiero destacar, a mí y por eso lo del combo y lo del nuevo régimen o un intento de cambio de régimen, la ley de alimentación que se aprobó hace poco, este año, y esos puntos vinculados al proceso productivo,
al nuevo programa que es Cosechando Soberanía, ¿no? A la idea de la autosuficiencia, es decir, de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Eso me parece clave desde una política hecha por mujeres, con una visión, con esa perspectiva, desde una política que incluye al conjunto de la sociedad en términos de cuidados, porque pues lo más elemental, universal que tenemos todas y todos, independientemente de cualquier determinación añadida, pues es la alimentación, ¿no? Y es o sea, es por eso digo que hay un proyecto ahí donde hay una ley que se aprueba en marzo, que ahora se tienen que empezar a gestar los elementos, que está transformando la política alimentaria. Y con ello, pues por supuesto, todo lo productivo, todo en términos incluso de derechos, que la sociedad va a poder en términos de una alimentación y que están puestos en los 100 puntos, ¿no? Maíz sin transgénicos, ¿no? El frijol, ¿no? Recuperar la producción de frijol. Compramos frijol de otros países, porque durante años se consideró las clases adineradas, consideraron que era un alimento de pobres, cuando es un alimento nutritivísimo en términos de proteína. Es decir, si uno puede ver los 100 puntos y decirlo, cada uno nos lleva a un montón de problemas más, ¿no? A un montón de perspectivas más, ¿no? Por eso hay que pensarlos, ¿no? ¿Qué están implicando estos 100 puntos, ¿no? El nuevo programa, a mí me parece, el reconocimiento de las mujeres como poseedoras de derechos sobre la tierra, que está puesto ahí, me parece fundamental. Y en general me atrevería a decir que es una soberanía, es otra soberanía, ¿no? Es una soberanía que atiende los cuidados y que, bueno, la idea de las tiendas del bienestar, ¿no? Toda esta integración a partir de Segalmex y las otras instituciones tratando de regresar a ya no es la soberanía así en abstracto, no es la soberanía frente a todas y todos nosotros, en el aspecto más potente del cuidado, que es la economía doméstica, ¿no? O sea, no hay otro lugar, ¿no? Donde se va a reflejar eso, es muy importante, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Vamos a tener un montón de tela en la transición agroecológica urgente, ¿no? Vamos a tener mucho, y se ve nota, ¿no? No solamente se nota la continuidad de lo intuido anteriormente en el sexenio anterior, sino además la profundización en un montón de cosas que pues habían escapado por distintos elementos, ¿no? Que ya en su momento habrá que hacer ese balance, pero ahí está puesto, ¿no? Gracias, maestra Rosa. Muchas gracias, doctor Ortega. Maestro Chávez, adelante. Muchas gracias y anuncio que, perdón, pero me voy a tener que retirar después de mi intervención porque tengo una cosa ahí pendiente, y pido una disculpa por eso. Pero sí quería referirme a dos cosas. Tuve la fortuna de estar en la toma de posición de la doctora y la verdad es que fue una toma de posición emocionante, o sea, llena de simbolismos, este, donde hay una transición entre dos grandes personajes de este país, uno el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y otro la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo. Y llena de simbolismos porque, en primera, se vivió un ambiente de respeto, cosa rara en nuestra cultura política, ¿no? En segundo lugar, hubo mucha cordialidad. Esta nota que se hizo de Claudia saludando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de mujer a mujer, más allá de las diferencias, siendo empática con los distintos actores, es decir, una actitud realmente de decir, aún en la diferencia, somos seres humanos y debemos tratarnos como seres humanos. El papel de las mujeres indígenas que cada vez que se paraban recibían un aplauso, el papel de, evidentemente, Efigenia Martínez como un símbolo de la lucha por la democracia en este país, desde un liderazgo femenino, porque ella fue una de las, siempre que se recuerda el 88, se nombra a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo, pero sin duda, la gran ideóloga, la que pensaba, ahora sí que la formada en las aulas académicas de esta universidad era Ifigenia Martínez y era el tercer liderazgo importantísimo en esta lucha por la democracia que se inició en el 88 en este país y que ahora los que eran autoritarios nos dicen que es su lucha, ¿no? Las paradojas de la historia.
¿no? Entonces fue una toma de posición llena de simbolismos con un discurso de la doctora Claudia Sheinbaum, no solamente por el contenido que aquí ya se ha señalado, sino por el tono. Por discúlpenme que no le diga de Domínguez, ¿no? Por esta reivindicación de un lenguaje que debe ser incluyente y que más allá de las reglas gramaticales, pues que se cambien las reglas gramaticales, carajo, ¿no? O sea, si la sociedad está cambiando, el lenguaje tiene que cambiar, ¿no? Entonces, realmente fue algo que a mí me dejó muy emocionado y muy lleno de esperanzas y expectativas de una mujer con sensibilidad política, con sensibilidad social, pero también con autoridad, con conocimiento y con liderazgo, ¿no? Eso es lo que se refiere a los símbolos. Después, bueno, vino la entrega del bastón de mando, una entrega simbólica, que por cierto, en este caso, ni en el de Andrés Manuel López Obrador, no debe de ser demagogia. Hoy ya no podemos ir haciendo demagogia con los pueblos originarios. Se tienen que atender realmente y se tienen que atender como ellos quieran que se atiendan, no como nosotros creemos que se deben atender, ¿no? Como ellos consideren que se les debe atender. Pero por supuesto que se debe atender esto que es una deuda histórica y que no ha sido pagada completamente, ni siquiera en el primer piso de la cuarta transformación, y que el segundo piso tiene gran responsabilidad. Y me voy a referir a la cuestión internacional. Fíjate que cuando Andrés Manuel decía que la mejor política exterior es la política interior, sí tiene razón, porque, y voy a poner dos ejemplos. No ha habido mejor política económica en los últimos tiempos, en los últimos 40 años, que la que implementó Andrés Manuel López Obrador, llegando a acuerdos con las grandes entidades financieras internacionales, ¿no? Un peso fortalecido, un crecimiento económico, pero sobre todo el fortalecimiento de los salarios, de los ingresos de la mayor parte de la población mexicana. Esto que nuestros detractores llaman asistencialismo, que es redistribución de la riqueza, pero que también es consumo y por lo tanto aceleramiento de la producción económica. Esto fue un gran acierto y eso fue un ejemplo internacional. Es decir, esa política tiene un impacto internacional. La política migratoria, el respeto a la dignidad de los seres humanos. Los mexicanos que tienen que ir a Estados Unidos y los latinoamericanos, los haitianos que tienen que utilizar nuestro espacio para transitar hacia el sueño americano, ¿no? Esa es una política internacional distinta. Invirtamos en las causas, en aquellos lugares donde hay necesidades apremiantes, ¿no? Esa es una política exterior. El posicionamiento claro frente a los grandes problemas internacionales. Esa es una política internacional. No solo se trata de la parafernalia, de ir a las salutaciones, de todo esto que se consideraba la diplomacia del viejo régimen, donde todo era protocolo. No. Se trata de tomar posiciones, de fijar líneas estratégicas y de abonar a una armonía mundial, de no engancharte en cualquier conflicto y tomar partido, ¿no? Se trata de estar por encima de los conflictos y llamar a la paz. Eso es una política internacional. Y creo que Claudia va a profundizar con dos grandes personajes con amplia experiencia, como es el doctor Juan Ramón de la Fuente y como es Marcelo Ebrard Casullo. Entonces, creo que, por supuesto, va a haber un viraje, se va a atender la cuarta transformación, todo lo que sea necesario, pero el eje central sí es viene el nearshoring. El nearshoring tiene que enfrentarse con mucha dignidad y con mucho ejercicio de los derechos de los trabajadores de este país. Eso es una política internacional. Y creo que allí la doctora Claudia Sheinbaum lo tiene muy claro de cuál va a ser su política internacional. Y cerrar con lo siguiente. Hoy vivimos, decimos, y los internacionalistas lo saben, un mundo globalizado. Pero este mundo globalizado también tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos con los otros países. Hoy ya no puede haber una política de sometimiento ni a los Estados Unidos ni a ninguna otra potencia económica, sino que realmente debemos creernos que somos estados soberanos, que somos estados con dignidad y que somos capaces de tomar posición frente a cualquier situación global, ¿no? Y que estamos en el concierto económico y político de las naciones. Y creo que eso Claudio lo tiene muy claro y lo va a defender con mucha dignidad.
Si algo va a caracterizar es su defensa de la dignidad del pueblo de México. Y creo que esa es una gran política internacional. Muchas gracias, me disculpo, tengo otras tareas, pero me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Sí. Muchas gracias, maestro Chávez. Sin duda, estos comentarios, estas reflexiones enriquecen y yo insisto, desde la academia tenemos que ir rompiendo mitos, tenemos que romper narrativas para, pues también generar nuevas inercias de reflexión desde la crítica y del humanismo. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar con el siguiente eje y tiene que ver, no vino el rey. Sheinbaum secundó representantes de Estado que acudieron a la toma de protesta. ¿Y cuál es la proyección de México en el mundo? Maestra Selene, adelante. No abro mi micrófono, disculpen. Ya, listo. Bueno, pues precisamente, ¿no? Haciendo un poco esta réplica de la frase que decía el maestro Chávez, ¿no? Hay una deuda histórica con los pueblos originarios, no nada más de México, sino por supuesto que del Abya Yala, ¿no? De nuestra América, en donde, bueno, pues España es responsable, ¿no? Ahí está este principio en donde evidentemente un gobierno de carácter progresista, ¿no? Como se ha caracterizado, pues lo puso tal cual, ¿no? Hay una misiva, ¿no? Para no hacer, digamos, algo muy, muy largo, en donde, pues, ¿por qué no vino el rey de España, ¿no? Evidentemente, pues esto acontece a partir del 2019, en donde hay una misiva directa del jefe de Estado mexicano dirigida al rey de España para que en pues en este aniversario, ¿no? De la caída de la Gran Tenochtitlan, hubiera una corresponsabilidad y darle otro vuelco a las relaciones internacionales y obviamente a la política mundial. Evidentemente esta misiva pues no tuvo respuesta, ¿no? Entonces de ahí pues el eje central no era la invitación al rey por esta situación diplomática, ¿no? Desde 2019 con el gobierno de Andrés Manuel. Claudia Sheinbaum lo continúa en esta misma línea, entendiendo lo que implica, por ejemplo, el pasado colonial para nuestro país, ¿no? Y para la región en América Latina. Por lo tanto, bueno, pues se invita al jefe de gobierno español y ahí pues tampoco vienen, ¿no? Pero, sin embargo, hay representación en términos de estos diputados españoles, diputadas también, en donde, bueno, más allá de una línea, ¿no? Pues no son realistas en ese sentido, ¿no? Y más bien comulgan con los principios, por supuesto que republicanos y evidentemente pues progresistas, si lo podremos decir así, del gobierno de México. Y es interesante, hay países latinoamericanos presentes, ¿no? Repúblicas hermanas latinoamericanas, podríamos decirlo así, son 105 países. Claudia tiene este gesto importante a nivel diplomático, ¿no? De agradecer a cada una de las personas presentes en esa toma de posesión. Creo que también es algo fundamental, ¿no? Visibilizarlo, agradecer, ¿no? Y bueno, y además 23 organizaciones internacionales. Obviamente estaban invitadas todas las naciones con las que México pues tiene vínculo, pero bueno, asistieron en este sentido, pues estas que fueron nombradas, ¿no? Y a las que se les agradecieron. Y también es importante señalar, ¿no? Por ejemplo, pues la presencia, ¿no? De este tipo de gobiernos, pero también las ausencias, ¿no? Creo, en el discurso no hay un agradecimiento, por supuesto, al presidente de Argentina, puesto que se entiende que no viene, ¿no? No se comulga con estos principios, obviamente, de México y lo que se podría denominar la izquierda en América Latina. Entonces, evidentemente, pues es algo significativo, importante, pero que creo, y ya lo apuntabas tú en ese entendido, Rosa, el fortalecimiento y el acercamiento con América Latina, pues es fundamental, ¿no? Entonces ahí no es fortuito que más de los asistentes estén, entre otros países, ¿no? También significativos y que hay que hacer mención, pues está la República
árabe de saharaui, ¿no? Democrática. Evidentemente Estados Unidos no vino el presidente Biden, pero vino la doctora Jill Biden, por ejemplo, ¿no? Representando al mandatario estadounidense. Vinieron también representantes de Canadá, el alto representante de la Unión Europea, ¿no? Un expresidente de Alemania, también representantes de China, Zimbabue, Guinea Ecuatorial. ¿No? Entonces ahí está, evidentemente también parlamentarios del Reino Unido. Entonces, bueno, se habla de la importancia de México en este concierto de las naciones, por decirlo en términos muy dogmáticos a la jerga internacionalista, ¿no? Y por supuesto que México en este sentido, pues es ahorita una mira a nivel internacional, ¿no? Es el foco, ¿no? Haciendo eco de algunos comentarios de algunas, pues, profesoras, ¿no? También activistas feministas, decían, pues, ¿qué les pasó, no? ¿Qué les dieron de comer a México? ¿Cómo? Hay una fiesta, ¿no? Digamos, una efervescencia, una verbena popular, ¿no? Lo que ya se mencionaba en la ceremonia cargada de simbolismo y también, ¿no? Hay una emotividad muy marcada de la llegada de lo que es la figura de Claudia Sheinbaum a México como primera mujer, ¿no? En la presidencia. Y también es significativo señalar que así como ha sido la primera en muchos ámbitos, también es la primera mujer electa, ¿no? Como presidenta en Norteamérica. ¿No? Creo que eso es interesante frente a un contexto, por ejemplo, en donde se posicionan no nada más en América Latina, sino también en este caso en Estados Unidos, fuerzas ultraconservadoras, ¿no? De antiderechos, en donde, bueno, pues ahí está la figura de Donald Trump, pero que también está la de Kamala Harris, y hay un antecedente importante del principal socio comercial que somos pues nosotros, como México, ¿no? Entonces, eso es importante a mirar. Muchas gracias, maestra Selena. Muy interesante esto que comentas. Necesitamos, por supuesto, que México se siga proyectando en el mundo, ¿no? Que estas relaciones diplomáticas con Ecuador o con otros países latinoamericanos, ¿no? Con este nuevo mandato de Claudia Sheinbaum, esperemos que se puedan limar esas asperezas. Doctor Ortega, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo de España, que está en la pregunta que nos hiciste, pues es un gran tema, ¿no? Que no se resuelve en un solo momento. Efectivamente, la misiva, que además en un acto muy deplorable, ¿no? La filtraron, entonces jugaron, ¿no? Ahí sucio, no solamente la no respuesta. Eh, es interesante porque en realidad, digamos, aunque separemos la institución partidaria bajo la cual se figura la presidencia, y hay que separarla obviamente de la política estatal, el partido tiene relación con el PSOE, ¿no? En realidad ese es su vínculo institucional, pero el otro lado no hay una receptividad, ¿no? Bastante extraña, al menos a mí me lo parece, la respuesta del jefe del gobierno, ¿no? En torno a ese tema. Y bueno, ya había habido un antecedente entre los círculos diplomáticos eh, en torno a la molestia que había por la actitud del rey, ¿no? En la toma de protesta bueno, juramento, no sé cómo sea ahí en Colombia, de Petro, ¿no? Había habido ahí un desplante que había tenido un cierto eco mediático. Entonces, bueno, había un antecedente en torno a su presencia. Eh, por lo demás, bueno, no creo que mucha gente extrañara al rey de España por acá, pero bueno, los vínculos son otros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la presencia en condiciones desfavorables, porque como dice la maestra Selene, efectivamente aquí parece que estamos en una fiesta, no paramos, ¿no? Pero el contexto latinoamericano es complejo. El día de ayer allá hay una ofensiva en contra del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, ni hablar todo el mundo habla de Argentina porque obviamente es lo más eh, eh, visible, pero no hay una situación mejor en Ecuador, no hay una situación mejor en el Perú. En Honduras la cosa está compleja, no es tan sencilla. Entonces, estamos en un momento muy especial en términos de las condiciones de transformación y de reforma de la sociedad en este país a pesar de que hay aliados, esos aliados tienen pues también sus propias
condiciones que no son tan favorables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un punto que nos hace valorar aún más, ¿no? Todo esto de lo que hemos venido hablando, los imputos, la idea de la soberanía, de la recuperación de las capacidades del Estado para dirigir elementos, ¿no? Para mantener una posición independiente en términos internacionales. Incluso, acuérdense, en el sexenio anterior México fue una mediación para que algunos países, en ese momento el gobierno argentino, negociara con las grandes financieras. Es decir, ya había ese nivel, ¿no? Y por supuesto estamos sometidos a las mismas reglas que son leoninas, ¿no? Del gran capital transnacional, son terribles, pero aún se ha logrado construir un ejercicio de autonomía por parte del Estado mexicano a partir de este impulso, ¿no? De cambio y de abandono, ¿no? De los principales hitos del neoliberalismo. Entonces, yo creo que México está jugando un papel, y está jugando un papel muy importante para los sectores progresistas y de izquierda, ¿no? Esto que dice la maestra Selena es totalmente cierto. Hay recuperar una experiencia que en general en México no se le volteaba a ver en América Latina, porque eso es América del Norte, ¿no? O sea, porque nos consideraban algo y estuvimos aliados en la estrategia neoliberal mucho tiempo, demasiado, ¿no? Frente a otras experiencias, pero al final no solamente llegamos un poco tarde, pero llegamos muy bien además. Esa es la condición. No llegamos salpicados de muchos problemas, al contrario. Y viendo las entrevistas, sobre todo a Irene Montero, la diputada española, uno contrasta, ¿no? Entonces ya logra salir bueno, a los que no somos internacionalistas, de cierto provincialismo, que a veces podemos encerrarnos, pensar que todo se juega aquí y mirar con otros ojos la experiencia política, este momento particular que es de mucha imaginación política, ¿no? A mí me lo parece, cuando uno contrasta sobre todo con otras condiciones, ya no digamos Argentina, ¿no? O España, ¿no? Ver a Argentina, o sea, aquí estamos hablando de construir universidades, ayer están hablando de cerrarlas, o sea, es como si estuviéramos en otro tiempo, ¿no? Es verdaderamente muy radical. Gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Sí, me parece que vemos una política exterior de continuidad, pero con un sello propio de Claudia Sheinbaum. En el discurso hace referencia brevemente a la política exterior de México, no se ahonda en ella en este primer discurso, se mencionan algunos principios constitucionales contenidos en el artículo 89, fracción décima, rescatando sobre todo el de la soberanía nacional, la no intervención. Pero me parece que sí hay que reforzar estos lazos de cooperación internacional, sobre todo con la región latinoamericana, incorporar en la agenda el tema migratorio y de los derechos humanos que merecen pues atención urgente y que tampoco se visibilizaron en el discurso. Y quizá por mi formación como internacionalista, pero sí me parece importante que Claudia Sheinbaum debe, desde, repito, mi postura, ¿no? Rescatar este papel de los diplomáticos mexicanos de carrera para evitar torpezas en la diplomacia y que quienes estén en las embajadas pues no sean encargos políticos, sino, insisto, de carrera para evitar algunas torpezas que se dieron y que generan algunas crisis diplomáticas en América Latina y que, repito, no es solo una cuestión de Andrés Manuel, sino también de otros presidentes y, por supuesto, fortalecer la política exterior feminista, que no es algo nuevo, pero sí creo que lo puede tomar Claudia como un puntero dentro de su gobierno. Esta política exterior feminista pues ya se ubicaba en un discurso pronunciado en 2019 por Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta política exterior feminista pues está fundada en una serie de principios que buscan desde la política exterior pues impulsar una serie de acciones gubernamentales para reducir y eliminar estas diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género para tener pues una sociedad más justa y próspera. Y bueno, en este sentido, ya para ir cerrando, tenemos el tercer eje que tiene que ver también con la toma de protesta, donde vamos a encontrar
a los poderes de la Unión encabezados por mujeres. Lamentablemente la maestra Ifigenia Martínez pues falleció, pero en la toma de protesta pues es muy relevante ver a estas tres figuras y también esta cortesía pese a algunas cuestiones a partir de la reforma judicial, donde Claudia Sheinbaum saluda a la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues vamos a ir cerrando con esto. Adelante, maestra Selene Romero. Muchas gracias. Sí, son imágenes, ¿no? Como decíamos en esta, digamos, ola, ¿no? Significativa de muchas imágenes. Esa es una imagen representativa, ¿no? Lo que implica cuando se hace alusión a no llegué sola, llegamos todas, pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, la figura de la maestra Ifigenia Martínez, en donde ella representaría también esta lucha histórica en procesos de la democratización nacional, ¿no? En el proceso, mejor dicho, la democratización nacional, que es el cúmulo también de no nada más el sector de izquierda, sino también la referencia de las luchas de las mujeres, ¿no? También es un personaje histórico en ser de la vanguardia, de las primeras en llegar, ¿no? A estos puestos de toma de decisiones, de participación. Entonces, pues no es por lo menos, ¿no? Ahí el tener esta figura y que además, ¿no? Tal parecería que a nivel de estas cuestiones de la vida, ¿no? Toma posesión la primera presidenta en México y a los días fallece, ¿no? La maestra Ifigenia Martínez, como hacía referencia Rosa, ¿no? En ese entendido, pero también estos detractores que hablaban de la explotación de la figura de Ifigenia, ¿no? De cómo era posible, no conocen la historia, ¿no? O sea, los discursos detractores de otra vez, ¿no? Además machistas, de no entender lo que estaba representando ahí la presidenta de la Cámara de Diputados y de darle la banda presidencial, ¿no? Lo que significaba el poder de las mujeres pues en este desarrollo nacional. Entonces, no nada más arropada por esta figura, sino además todo el tiempo, ¿no? Con una columna de mujeres de diferentes sectores, ¿no? Gubernamentales, de otros sectores partidistas, como ya mencionabas también, Rosa, ahí. Y también, bueno, pues señalar, ¿no? Que evidentemente, pues con esta cuarta transformación, pues sí ha habido un aumento, ¿no? De la feminización en la política nacional. Eso es un hecho. No a tal punto, porque bueno, pues tenemos 13 gobernadoras, ¿no? De 32 entidades de la República, solamente son 13 gobernadoras, pero es significativo, porque fue un salto cuántico de 9, por ejemplo, ¿no? Hace unos aproximadamente 6 años, 5 años, a 13. ¿No? Y además la primera mandataria, ¿no? La jefa del Poder Ejecutivo y por supuesto que también la presidenta del partido más grande, ¿no? Y con esta adhesión de miembros que es Morena, ¿no? Además, una mujer, pues significativamente joven, ¿no? Hablando de esta situación transgeneracional también que se está haciendo en este sentido. Ahí es importante mencionarlo y también, bueno, aquí no dejar de lado, por ejemplo, incluso la toma de Clara Brugada, ¿no? Muy significativa, en donde también acude la presidenta, en donde también hay este acuerpamiento, por decirlo, de mujeres, ¿no? De diferentes también sectores partidistas, en donde, bueno, es un momento histórico también de mujeres, pero para todas y para todos, ¿no? Y pues creo que ahí es un reto principal, ¿no? A propósito de esta pregunta y ya para ir cerrando, el reto, y ya con eso me voy a apurar, ¿no? El reto es precisamente, y en palabras de la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Dice, gobernaré para todas y para todos y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria, ¿no? Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada vez más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia. Ese es el reto, ¿no? Yo creo que ese es el reto fundamental que tiene la presidenta, poder gobernar para todos y para todas, ¿no? Es evidente esto que decía
hace un momento, ¿no? El maestro Chávez, cuando hablaba de que no nos confiemos, si bien las cifras son importantes, los 36 millones de votos, bueno, pues somos ciento y tantos millones de mexicanos, además de los votantes, los que tenemos capacidad para votar, pero que en esta suerte, ¿no? Y aquí voy a citar a nuestro colega de la Facultad de Lucio Oliver, cuando hacíamos este análisis en América Latina, por ejemplo, de lo que ha sucedido con los gobiernos, ¿no? Y el viraje a la derecha. No podemos confiarnos, ese es otro reto, ¿no? Que se tiene. Es decir, va un segundo piso de la cuarta transformación, un gobierno progresista de carácter humanista, ¿no? A la mexicana, como se ha señalado, pero que también hay fuerzas presentes, hay partidos de oposición y además de ultraderecha, ¿no? Que en esta forma, por ejemplo, mediática, ¿no? Con otro discurso también muy de carácter populista a la derecha, pues eso es un reto ahí que enfrenta esta presidenta, ¿no? Porque puede ser una suerte de veranillo, nos decía Lucio Oribe, como en este aire, ¿no? Del progresismo y que de repente viene la noche, ¿no? Viene la noche y la larga noche, pensando en que podríamos perder esto y que lleguen gobiernos de ultraderecha o de derecha, bueno, de derecha y de ultraderecha, ¿no? Todavía para hacerlo peor al gobierno en México. Entonces, eso es un reto, sí, para el gobierno y sí como población, como sociedad mexicana, que tenemos que ir aprendiendo y construyendo, ¿no? Entonces, eso es un reto, un desafío. El hecho de que sea mujer, y ya con eso cierro, ¿no? El hecho de que sea mujer, ¿no? Y que, como ya lo decían al principio, se tenga una gran expectativa por el hecho de ser mujer y que con eso se cobre precisamente y puedan llegar otras fuerzas opositoras, ¿no? Con un mensaje, sí, machista, sí, clasista, sí, racista, ¿no? Entonces yo creo que esos son los retos, los desafíos que hay que cuidar y que hay que afianzar. Y con eso cerraría. Muchas Muchas gracias. gracias, maestra Selena. Muy interesante esto. Doctor Ortega. Muchas gracias. Me voy a tomar el tiempo para no pasarme, porque yo sé que ya es tarde. A mí me parece que la imagen efectivamente es muy fuerte, ¿no? De estas tres mujeres, ¿no? Además del saliente presidente. Primero habla de un liderazgo muy distinto a los de América Latina. Por condiciones históricas sabemos la reelección, ¿no? Pero además hay un gesto, creo que muy positivo, ¿no? De presidente, expresidente saliendo, ¿no? Reconociendo, señalando todo el tiempo la valía, la importancia. Vemos otras experiencias, como dice la maestra Selena, en América Latina, pero son un verdadero desastre, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, política muy masculina, ¿no? Muy competitiva, ¿no? Muy de quién es el fuerte, ¿no? Y aquí estamos ante otra cosa, ¿no? Yo creo que más que buscar una imagen fuerte, un liderazgo fuerte, con Sheinbaum tenemos un liderazgo inteligente, ¿no? Y creo que esa es otra manera de ver la política. Creo que la política ya se transformó y se va a empezar a notar ese cambio, ¿no? De la vieja masculinización, ¿no? Que además este país tuvo, por supuesto, personajes muy importantes bajo ese manto. No vamos a ver otro manto, hay que ser cuidadosos, efectivamente, hay un sector de la población, ¿no? Más o menos es el 17%, ¿no? 20%, afincado y cada vez más afincado en su racismo, Hay que avanzar en esos procesos de pedagógicos, ¿no? De evitar la propagación de esos discursos. Y creo que la imagen es muy sintomática, ¿no? Bueno, primero Efigenia Martínez, que tiene todos los méritos sabidos y por haber, eh, de haber entendido la importancia de la lucha institucional, o sea, yo creo que es un gran mérito, de haber contribuido desde las instituciones a la democratización del país, efectivamente, desde la parte académica e intelectual, no por nada fue la primera directora, ¿no? de la Facultad de Economía, como se ha señalado ya en los últimos tiempos. Y del otro lado, claro, Norma Piña como un poco desajustada, pero hablando justamente de este periodo, ¿no? O sea, justamente incluso las fuerzas más retrógradas tienen que buscar liderazgos femeninos, ¿no? O sea, tienen que buscarlo, porque si no van a perecer en este periodo, ¿no? Van a venir otras, ¿no? Porque la sociedad es así. Eh, pero te habla mucho, ¿no? De este tiempo. Y como dice la maestra Selene, yo tampoco creo que debamos de obviar la presencia de Clara Brugada,
como otra vertiente de ese gran abanico de fuerzas de izquierda, menos universitaria, más popular, ¿no? Con otro sentido, muy preocupada por los cuidados también, desde otro punto de vista. Es decir, ahí hay una complementariedad muy interesante, ¿no? En lo que sabemos que es, por supuesto, un laboratorio político importante con la Ciudad de México, no por nada, pues hemos tenido las sucesiones que hemos tenido, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por el otro, pensar, ¿no? ¿Qué significó esa fotografía de López Obrador, Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum y Norma Piña, ¿no? Para mí significa el fin del régimen de la transición democrática, el fin del régimen de la transición neoliberal, creo que está ahí selladísimo, ¿no? La minoría está enclavada en el Estado, en este enclave oligárquico que es evidentemente el Poder Judicial, no hay que temer decirlo, es un enclave oligárquico que hay que transformar, ¿no? Que hay que controlar, no que hay que subordinar, que hay que transformar. La presencia histórica, Ifigenia Martínez, ¿no? El liderazgo saliente de una generación que ya se finiquitó, esa generación que es el de López Obrador, y una nueva perspectiva, una nueva manera de comprender la política, de las relaciones entre el Estado y la sociedad, en un contexto de crisis, ¿no? Que es el de la crisis mundial, gravísimo, pero al mismo tiempo con un México dando señales de que hay camino, de que hay sendero, de que hay manera de hacer la política de otra manera, ¿no? Soberana, sin encierro, no xenófoba, no encerrada, ¿no? Abierta al mundo, dispuesta, generosa, pero soberana, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, que no está sucediendo en el mundo, por lo demás, ¿no? Al menos no de manera excesiva. Entonces, bueno, yo concluiría con eso. A mí me parece que ahí hay, como dijo la maestra Selene, ahí hay un elemento fundamental del periodo, ¿no? Que vamos a vivir. Y yo creo que la única manera de, ojalá no me equivoque, ¿no? La única manera de protegernos de estos otros discursos clasistas, racistas, etcétera, etcétera, es profundizando el cambio. O sea, no hay que profundizar lo importante del cambio, ¿no? No la condición social, la condición económica, la condición de igualdad de hombres, mujeres y ancianos, la protección de los cuidados. Ahí está la clave, me parece, ¿no? Y creo que ahí está marcado ese horizonte. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Ortega. Me parece que la visión del gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo a lo expresado en la toma de protesta, pues no es unipersonal, no se centra exclusivamente en su figura, sino que busca construir a partir del diálogo, de la cooperación. No se ve un liderazgo individualista, ¿no? Apuesta por un enfoque que integra diversas voces, actores, tanto a nivel nacional como internacional, y la invitación pues es justo romper esa trampa de esta narrativa misógina, ¿no? Creo que uno de los mayores desafíos para Claudia Sheinbaum pues será navegar, ¿no? En este entorno de expectativas desmesuradas, de exigencias que no enfrentan los hombres en su posición, ¿no? En un México machista, misógino, pues creo que la presidenta tendrá que enfrentar este doble o triple de presiones debido a su género, pero además la expectativa no es que solo sea la primera presidenta, ¿no? Sino que su liderazgo sea feminista, que sea capaz de transformar las estructuras de poder que han perpetuado desigualdades de género, pero sí creo que la presencia de una mujer en el poder es importante y entonces pues tenemos que ir rompiendo con estas narrativas para pues construir discursos más propositivos. Tenemos varias preguntas y comentarios, ya no da tiempo, pero creo que fue sin duda pues un conversatorio muy interesante que puso sobre la mesa distintas pistas a partir de este análisis de los dos discursos del 1 de octubre de la primera presidenta de México. Les agradecemos enormemente, doctor Ortega, maestra Selene Romero, al maestro Arturo Chávez, por compartir estas reflexiones con nosotros. Les haremos llegar sus constancias de participación. Agradecemos al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana,
y por supuesto al secretario técnico Yair Aguilar por el apoyo para la realización del evento. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.